Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Vamos a ver el capítulo 6. Y en este capítulo encontramos una historia, el capítulo 5, y encontramos una historia maravillosa en este capítulo. Aunque en todo el libro de Daniel, en realidad es un libro maravilloso y nos enseña mucho. Nos enseña cómo es que debemos vivir y confiar en el Señor, a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando, que podamos estar atravesando. Vayamos a Daniel, capítulo 5, leamos los primeros 9 versículos. Los primeros 9 versículos, versículos del 1 al 9. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios, que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, bendito Padre, ahora que vamos a meditar en las Escrituras, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor. Que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, de manera personal. Bendito Padre, queremos dejar este tiempo en tus manos. Sé tú guiándonos, amado Señor. También te pido, Señor, que me ayudes, que me des claridad en mis palabras, Señor. Me pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Para ese entonces, el rey Nabucodonosor ya había muerto. Nabucodonosor murió en el año 563 a.C. Su hijo, llamado Evil-Merodach, fue quien subió al trono, pero lo asesinaron no mucho tiempo después. Su cuñado lo asesinó. Su cuñado subió al trono y solo estuvo en el trono por 4 años. También murió. El hijo del cuñado subió al trono, pero también fue asesinado 9 meses después. Y en medio de toda esta revuelta es de que sube al trono Nabónido. Este hombre era el esposo de la hija del rey Nabucodonosor. Por linaje no le correspondía estar en el trono, pero por estar casado con la hija de Nabucodonosor, de alguna manera su reino fue legitimado. Nabónido era un mercader, él era un comerciante muy próspero y además era un devoto adorador del dios de la luna. Una vez que Nabónido subió al trono, mandó restaurar el templo de Dios Luna en la ciudad de Ur, al sur de Mesopotamia.
En realidad, este hombre, Nabónido, nunca tuvo interés por el reino. No le interesó mucho. Estaba más preocupado por el comercio, por los negocios. Y por razones comerciales y militares, él concentró mucha de su atención en la zona norte de Arabia y en la región de Edom, el cual él conquistó en el año 552 a.C. Durante los siguientes 10 años, Nabónido pasó gran parte del tiempo en la ciudad de Teima, al norte de Arabia, y dejó la administración de Babilonia en manos de su hijo Belsasar. La ciudad de Babilonia era considerada impenetrable debido a su magnífica fortificación. Los muros que tenían, o los muros que rodeaban la ciudad, eran grandes muros y tenía puertas blindadas que eran imposible pasar, y habían construido esta fortificación para poder resistir el ataque de los ejércitos enemigos. La única manera para poder traspasar las paredes de la ciudad o para poder ingresar era por medio de una astuta operación sorpresa. Y eso es justo lo que va a suceder más adelante, por medio del rey Ciro el persa, en el año 539 a.C. Como la ciudad nunca había sido penetrada antes por ningún invasor, los babilonios estaban completamente despreocupados. Ellos estaban completamente confiados que nunca les podría pasar nada. Y no les interesó que en ese momento el ejército persa los había sitiado. El ejército persa había acampado afuera de la ciudad, afuera de las paredes de la ciudad de Babilonia. Y estando en esa situación, el rey Belsasar ofrece un gran banquete, da un gran banquete e invita a 1000 de sus nobles y se pone a beber con ellos. No sabemos en realidad qué es lo que Belsasar estaba celebrando. A lo mejor era su cumpleaños, o a lo mejor era una de las fiestas más importantes del calendario babilónico. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todos los oficiales del reino, los más importantes, estaban allí junto con el rey, con sus esposas y con sus concubinas. Y mientras que ellos bebían vino, mientras que estaban en su borrachera, el rey mandó traer las copas de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y traído a Babilonia. El rey Belsasar quería entretener a sus invitados y seguro pensó, ¿por qué no usarlos? ¿Por qué no usar esas copas? Así que trajeron las copas de oro que habían guardado por 47 años, que habían estado guardados allí. Nabucodonosor los trajo, pero estuvieron guardados. Y ahora Belsasar ordena que los traigan a la sala del banquete. Y el rey, sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en las copas de oro del templo de Dios. Y mientras que ellos bebían en las copas de oro, el rey y sus nobles alabaron a Marduk, a Bel, Nebo, Ishtar y a otros dioses babilónicos que ellos tenían. Estos dioses paganos son descritos aquí como los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Belsasar, en ese momento, era joven, tenía aproximadamente 35, 36 años, quizás un poco más. Al parecer, no conocía muy bien o simplemente ignoró el decreto que su abuelo Nabucodonosor había dado algunas décadas atrás, donde él mismo, donde el rey Nabucodonosor dijo que cualquiera que diga alguna blasfemia en contra del Dios del cielo, en contra del Altísimo, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros. Como ya hemos visto en las semanas anteriores, Nabucodonosor pasó por muchas cosas, y esas cosas que él pasó lo hizo reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero. Pero aquí vamos a ver nuevamente a un rey arrogante,
que no aprendió la lección, que no aprendió lo que su abuelo había pasado. Y ahora este rey joven, Belsasar, va a desafiar al Señor sin considerar su poder y autoridad, sin considerar la soberanía del Altísimo. En el versículo 5 vemos que de repente aparecieron los dedos de una mano humana en la pared del palacio y los ojos vidriosos del rey por causa del vino. Al ver que esta mano comenzó a escribir en la pared, su rostro se puso pálido de susto. Sus rodillas comenzaron a temblar, a chocar una con otra, dice la palabra, y se le aflojaron las piernas. Seguramente los músicos en ese momento, a ver lo que pasaba, dejaron sus instrumentos y las bailarinas dejaron de danzar. Los camareros dejaron de hacer lo que estaban haciendo y todos miraron asombrados las palabras que estaban escritas en la pared. Entonces el rey gritó fuertemente, mandó que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos, para que le digan qué significaban esas palabras que estaban escritas en la pared. Al parecer, era una lengua desconocida, o quizás unas palabras que no tenían ningún sentido inteligible, es decir, comprensible. Los sabios de Babilonia empezaron a murmurar entre ellos, a discutir, a debatir qué podrían ser esas palabras, qué podían significar, pero al final no salieron con nada, no pudieron resolver nada. Y en realidad no era ninguna sorpresa, porque como ustedes recuerdan, ya había pasado eso antes. En los capítulos 2 y 3 vimos que estos mismos sabios no habían podido interpretar los sueños de su abuelo, del rey Nabucodonosor. Y ahora tampoco podían decirle al rey Belsasar qué significaban esas palabras. Y el rey, al ver que nadie le podía decir qué decían esas palabras, qué significaban, se asustó aún más, se puso pálido. Y los nobles, sus nobles que estaban allí con él, ellos también quedaron perplejos viendo lo que estaba pasando. Leamos los versículos del 10 al 16. Veamos la recomendación que le da a la reina. Versículos del 10 al 16. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre. Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey habló y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se halla en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación,
Serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero del reino. Para ese tiempo, Daniel tenía aproximadamente 80 años. Acuérdense que él había sido llevado siendo un adolescente a Babilonia, pero el tiempo había pasado y ahora ya era un anciano, ya era mayor. Seguramente estaba semi retirado de las funciones del gobierno. Y parece raro que Balsasar no conociera a Daniel, ya que Daniel había sido el primer ministro del imperio durante el reinado de su abuelo. O sea, es imposible que no haya escuchado las cosas que habían sucedido a Nabucodonosor. Pero eso es lo que el texto nos da a entender, o lo que el rey da a entender al preguntarle a Daniel, al decirle, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? La reina, que era la madre de Belsasar, al oír lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete. Fíjense que ella no estaba allí. Y al llegar a la sala del banquete, le habla a su hijo, le dice sobre Daniel, le dijo que había alguien en su reino que podía interpretar la escritura de la pared. Ella no tenía idea de lo que estaba escrito en la pared. Ella no sabía que lo que estaba escrito contenía malas noticias. La reina le dijo, este hombre, Daniel, a quien tu padre llamaba Belsasar, tiene el espíritu de los dioses. Él tiene un intelecto excepcional, sabiduría y entendimiento divino. Él puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Manda que lo llamen, manda que llamen a Daniel y él te dirá el significado de lo que está escrito en la pared, le dijo su madre. Entonces, el rey Belsasar mandó llamar a Daniel. Y fíjense también esto, Daniel no estaba en aquella fiesta, por más que él haya podido ser un oficial del gobierno. Y eso nos debe enseñar a nosotros, que hay lugares donde nosotros como hijos de Dios no debemos estar. Nuestro Padre nos demanda que vivamos en santidad. Y si somos amigos del mundo, será imposible lograrlo. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando Daniel llegó a la sala del banquete, el rey empezó a explicarle a Daniel la razón de su preocupación y le pidió que le diga el significado de la misteriosa escritura que estaba en la pared. Y también le dijo que si le podía dar la explicación, si le podía dar el significado de lo que estaba escrito, le dijo qué es lo que le daría como recompensa y cuál sería la posición que le daría. Le dijo que sería el tercero en importancia en el reino. Y la razón por la que Belsasar le dice esto, la razón por la que le dice serás el tercero en el reino es porque no le podía dar un puesto más alto, ya que él mismo, Belsasar, era el segundo en el reino, mientras que su padre, Nabónido, era el primero en el reino, aunque él no estaba en Babilonia. Veamos lo que Daniel le responde al rey Belsasar y la interpretación que le da de la escritura de la pared. Leamos los versículos del 17 al 28. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón
se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia. Fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Fíjense lo que le dice, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado, por lo cual Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada. Que fue trazada. Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Fíjense que Daniel le responde al rey, le dice, no quiero nada, no me des nada. Es posible que Daniel ya se haya dado cuenta que el reino de Belsasar estaba a punto de colapsar, porque había visto las palabras escritas en la pared. Pero Daniel le dice, no quiero nada, guárdalos. Le va a decir, guarda tus regalos y dáselos a otra persona. Pero igual yo te daré el significado de lo que está escrito en la pared. Pero antes de darle la interpretación, Daniel le va a decir lo que le había sucedido a su abuelo Nabucodonosor, de lo que le había pasado y cómo es que Nabucodonosor se había humillado delante de Dios, delante del Señor Todopoderoso, y que había reconocido que el Dios Altísimo es quien gobierna sobre el reino de los hombres. Y luego Daniel le va a decir claramente, le va a decir, y tú conocías todas estas cosas, tú conocías todo esto, y aún así no has tenido temor de hacer lo que hiciste. No tuviste temor traer los vasos de oro, los vasos sagrados del templo de Dios y profanarlos. Daniel le dijo, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo. Te has vuelto orgulloso y has desafiado al Señor, bebiendo vino en los vasos de oro del templo de Dios, con tus nobles, tus mujeres y concubinas. Has ofendido al Señor, al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos. No lo has glorificado, no lo has honrado. Y estas palabras, hermanos, son realmente fuertes. Y esa también es una advertencia para cada uno de nosotros, que a veces pensamos que podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestras vidas, o decir lo que sea, lo que queramos decir, y que no van a haber consecuencias. Y tengamos cuidado con eso. Tengamos temor al Señor. Dios no puede ser burlado. No hay nada que Dios no sepa. A veces nos engañamos a nosotros mismos
pero no podemos engañar al Señor. Belsasar no honró a Dios, ofendió al Señor al traer los vasos de oro del templo y beber vino en ellos, con los nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y esa ofensa fue su crimen que generó la escritura en la pared y la proclamación de la condena de Belsasar. Daniel le va a decir a Belsasar la interpretación de estas 4 palabras que estaban escritas en la pared. Las 2 primeras palabras son idénticas. Mene, mene, que significa numerados o contados. Daniel le dice al rey, Dios ha contado los días de tu reino, de tu reinado, y le ha puesto fin. En otras palabras, estás acabado, estás terminado, has perdido tu reino. La segunda palabra, tekel, significa pesado, de pesar. El Señor le estaba diciendo, has sido pesado en la balanza y encontrado deficiente. No has dado la medida. Y esto es tremendo, hermanos. El no dar la medida delante de Dios al ser pesados en la balanza, por lo tanto ser rechazados. Y por último, Pérez, que significa dividido, de la palabra uparsin. Uparsin en singular en arameo es Pérez o Parsin. Y lo que el Señor le estaba diciendo aquí es, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. En ese momento en el que estaban sucediendo estas cosas en el templo, en ese momento en el que Daniel estaba delante del rey dándole la interpretación, la ciudad de Babilonia estaba sitiada por el ejército persa, dirigido por el rey Ciro. Y como era imposible penetrar los muros de la ciudad, el rey Ciro había diseñado un plan para poder ingresar de manera sorpresiva y tomar la ciudad. Y lo que hizo es desviar las aguas del río Éufrates a un canal antiguo que uno de los reyes anteriores había construido. Al hacer eso, las aguas bajaron a tal punto que el nivel estaba tan bajo que los soldados persas pudieron ingresar por debajo de la ciudad. Y eso es lo que hicieron. Ingresaron de noche y los soldados babilonios no se dieron cuenta hasta que los persas ya estaban dentro de la ciudad. Y mientras tanto, Belsasar estaba festejando, bebiendo vino con los nobles de Babilonia. Leamos los versículos del 29 al 31. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieron un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. La interpretación que Daniel le dio al rey lo debe haber perturbado en gran manera. Su respuesta natural pudo haber sido mandar ejecutar a Daniel en ese mismo instante por la tremenda condenación que le había dado delante de sus oficiales, delante de su corte. Pero quizás por la autoridad que Dios le había dado a Daniel, sus palabras, las palabras de Daniel, atemorizaron al rey. Y es posible que Belsasar haya tenido miedo que algo peor le suceda si ponía sus manos sobre el profeta de Dios. Cualquiera que haya sido los motivos o sus motivos, el rey cumplió con las promesas que le había hecho a Daniel. Le colocó una cadena de oro en el cuello y lo proclamó como el tercero más importante en el reino. Posiblemente Belsasar haya pensado que haciendo esto, el rey de los cielos no destruiría a Babilonia. Pero el tiempo para arrepentirse ya había pasado. Y esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y el gobierno de Babilonia le fue dado a Darío, le fue dado, le fue entregado, él lo recibió. Esto lo veremos más adelante, en los capítulos más adelante
veremos un poco más acerca de estos imperios. Darío recibió el reino, el gobierno de Babilonia, a la edad de 62 años. Y así se cumplió la predicción de Daniel, que el imperio babilónico sería reemplazado por otro imperio, por un reino inferior, un segundo reino. Y este sería el imperio medo-persa. Como hemos visto, los gobernantes tienen una gran responsabilidad delante de Dios, debido a que sus decisiones afectan a toda la nación. Cuando los gobiernos van en contra de la voluntad de Dios, cuando los gobiernos establecen leyes contrarias a la palabra del Señor, van a haber consecuencias. Y las consecuencias no solamente son para los gobernantes, sino para todo el pueblo. Pero no solo los gobernantes son quienes van a ser pesados delante de Dios, sino también cada uno de nosotros vamos a ser pesados en la balanza del Señor. Y ojalá que no seamos encontrados que no hemos dado la medida. Dios nos da tiempo para arrepentirnos si es que no estamos andando bien, si estamos viviendo en pecado. Pero ese tiempo no es hasta cuando nosotros queramos, sino hasta cuando Dios lo permita. Dios nos advierte y nos da tiempo para humillarnos y venir ante Él, para reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero a veces estamos tan cegados por nuestro pecado que no podemos ni siquiera ver la escritura en la pared que está delante de nosotros. Dios permita que si aún no conoces realmente de Cristo, que si aún no lo has reconocido como Señor y Salvador de tu vida, o tus familiares aún no conocen de Cristo, puedan abrir sus ojos y ver la escritura en la pared que les advierte del peligro. Dios en su misericordia nos da tiempo para cambiar, para arreglar nuestras vidas. La palabra de Dios dice, si se humillara mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No esperemos que el Señor nos diga, tus días han sido contados, has sido pesado en la balanza y no has dado la medida. Que eso no nos suceda a ninguno de nosotros, queridos hermanos y amigos. Todavía tenemos tiempo para cambiar, para mejorar nuestras vidas. Y si aún no has venido a Cristo, todavía tienes tiempo para hacerlo, para rendir tu vida al Señor. Y te pido que lo hagas hoy. No esperes ni un momento más. No vaya a ser que te suceda como Belsasar, que ya no tuvo tiempo para arrepentirse. Nadie por sí mismo se puede salvar. Las obras no lo pueden salvar aún. Nadie por sí mismo puede dar la medida cuando sea pesado en la balanza de Dios. Gracias al Señor, al Altísimo, que por medio de Cristo, al creer en Él, nuestros pecados son perdonados y venimos a ser justificados delante de Dios Padre. Solo por medio de Cristo podemos dar la medida correcta. Solo en Él, por medio de Cristo, podemos ser salvos. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu hermosa palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos confrontas, tú nos haces, Señor, que podamos meditar en nuestras vidas, Señor, que podamos examinarnos para ver cómo estamos andando, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que dejar. Amado Padre, ayúdanos a dejar toda soberbia, arrogancia
y humillarnos delante de ti, Señor. Reconocer que sin ti estamos perdidos, que sin ti no podemos dar la medida, que sin ti, cuando seamos pesados, vamos a fallar. Pero gracias a tu gran amor, gracias a nuestro Señor Jesucristo, a su sacrificio por nosotros, es que nosotros podemos ser perdonados y podemos ser salvos. Te pido, bendito Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a caminar como tú nos mandas en tu palabra. Y te pido por todos aquellos que aún no te conocen, Señor, a que puedan humillarse delante de ti, a que puedan rendirse ante tu presencia, reconocer que sin ti están perdidos, arrepentirse de sus pecados, Señor. Y solo así, ellos podrán estar un día delante de tu presencia en el cielo por la eternidad. Te damos gracias, bendito Padre, por esta hermosa mañana. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y sus familias, Señor. Y a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.